Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este El video. factor principal en el correcto funcionamiento de cualquier coche es el control de la temperatura del motor. Para evitar averías del motor de combustión interna, lo que lleva a reparaciones costosas, vale la pena prestar atención a la temperatura de la planta de energía y conocer todos los matices asociados a ella. En este artículo se describe en detalle lo que la temperatura de funcionamiento del motor, lo que se debe hacer a una temperatura elevada, cómo comprobar y cómo ver la temperatura del motor, a qué temperatura el motor debe tomar las medidas adecuadas, y mucho más para asegurarse de que el motor está funcionando en el modo correcto. Propósito del control de la temperatura. En todos los motores de combustión interna hay pistones. Cuando el pistón es empujado hasta el punto muerto inferior, se gasta mucha energía, que a su vez emite una gran cantidad de calor, que tiene una alta temperatura. Como todo el mundo sabe, el motor está hecho de material metálico, y el metal se considera un material muy sensible a la temperatura. A altas temperaturas, el metal tiene la propiedad de dilatarse, lo que conlleva la deformación de zonas para las que es necesario tener unas dimensiones precisas que garanticen el perfecto funcionamiento del motor. En todos los coches existe un sistema especial de refrigeración del motor que proporciona la temperatura óptima para su funcionamiento, evitando la deformación de las piezas necesarias. ¿Cómo comprobar la temperatura del motor? ¿Cómo saber la temperatura del motor? La temperatura del motor de gasolina está determinada por el sensor, que se encuentra en el salpicadero. En el sensor hay una escala con marcas que indican el valor en grados, así como una escala de colores que muestra el grado de calentamiento. Cuanto más cerca del rojo, más alta es la temperatura. Si hay fallos en su funcionamiento, es mejor ponerse inmediatamente en contacto con especialistas, porque podrán comprobar y reparar el dispositivo más rápido y mejor. Si el sensor de temperatura probado anteriormente ha dejado de funcionar por algún motivo, puede utilizar un comprobador especial con sensor de temperatura. Tal herramienta se puede encontrar fácilmente en una tienda de artículos eléctricos. Para determinar la temperatura del motor con un comprobador, es necesario unir el sensor del comprobador con silicona al sensor instalado en el motor y esperar unos minutos. La pantalla del comprobador detectará y mostrará la temperatura. Así se mide la temperatura del motor. ¿Y cómo comprobar la temperatura del tosol? Para determinar la temperatura del líquido refrigerante, fijamos el sensor del comprobador a la manguera del sistema de refrigeración, también con silicona. Temperatura de funcionamiento. La temperatura de funcionamiento del motor depende del sistema de refrigeración. El objetivo del sistema es proporcionar y mantener unas condiciones de funcionamiento del motor favorables. Durante la combustión de la mezcla de combustible, se alcanza una temperatura cercana a los 2000 grados. El sistema de refrigeración reduce al máximo este indicador, manteniendo la temperatura en la región de 80-90 grados. Esta es la temperatura óptima de funcionamiento. ¿Cuál es el peligro de las altas temperaturas? Para mantener una temperatura constante, conviene comprobar el nivel de líquido en el depósito, rellenarlo a tiempo y comprobar que el sensor de temperatura funciona correctamente. ¿A qué temperatura se debe empezar a conducir? Temperatura normal del motor en invierno. La temperatura óptima del motor en invierno debe alcanzar los 80-90 grados, lo que garantizará el funcionamiento normal de los mecanismos. ¿A qué temperatura se congela el agua del motor? Suele ocurrir a temperaturas inferiores a 3 grados. Calentar el coche no debe ser más de 7 minutos a altas velocidades, y no más de 5 minutos a bajas velocidades. Calentamiento del motor de combustión interna. El proceso de calentamiento del motor es muy sencillo y no requiere pérdida de tiempo. Después de arrancar el motor, es necesario dejarlo al ralentí entre 5 y 7 minutos hasta que la temperatura del refrigerante alcance entre más 40 y más 50 grados centígrados. El tiempo de calentamiento depende de la temperatura de la calle. Aislamiento del motor. Para acelerar el calentamiento del motor en invierno y mantener una temperatura óptima, conviene aislarlo. Hay varias formas de aislamiento. Calentador eléctrico, se considera una variante avanzada de calefacción. El inconveniente de este método es que su uso requiere corriente de 220 voltios, lo que obliga al propietario a mantener el coche cerca de un enchufe. Además, la calefacción eléctrica requiere de 20 a 30 minutos para calentar completamente el motor. Un calentador autónomo es la mejor forma de calentar antes de arrancar, pero también es la más cara.
Un calentador de este tipo es un sistema que arranca el motor cuando está frío y lo apaga cuando alcanza una temperatura determinada. Por regla general, el calentador autónomo se regula por tiempo o por una temperatura determinada. Congelación del motor. Si no hay tosol o anticongelante en el sistema de refrigeración, sino que se utiliza agua, no es terrible, si el nivel se mantiene a tiempo. Pero no es terrible solo en la estación cálida. En invierno, el agua en lugar de anticongelante puede dañar el motor lo más gravemente posible. El agua puede congelarse a una temperatura de 0 grados, que en cualquier refrigeración tendrá un mal efecto no solo en el sistema de refrigeración, sino también en el propio motor. Como mucho, el motor permanecerá intacto, con agua vertida, a 3 grados. En presencia de agua en el radiador y el sistema de refrigeración, a temperaturas muy bajas, existe la posibilidad de dividir el motor. La restauración de los cuales, en este caso se considera poco realista. Temperatura de funcionamiento del motor. 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 Temperatura de funcionamiento del motor.